Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 23 de agosto del 2018 y es el tiempo para meditar la palabra del Señor. Antes de hacerlo, vamos a acercarnos a la presencia de Dios y vamos a orar. Vamos a hacerlo juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque a través del precioso nombre de Jesucristo somos lavados, somos reconciliados, recibimos una identidad, Señor, la identidad de hijos de Dios. Padre, ayúdanos a crecer en ella, que como verdaderos hijos, Señor, podamos vivir en la obediencia y haciendo tu voluntad. Padre, te pedimos por nuestra familia, para que la palabra del Señor también pueda entrar a ellos, Señor, y a aquellas personas que necesitan escuchar, que necesitan recibir el mensaje. Señor, tú preparas sus corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija desde el principio hasta el final de este tiempo devocional. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en este día. Vamos a hacer la lectura de uno de los evangelios. Vamos a ir al libro de Lucas, vamos al capítulo 12 y en esta ocasión voy a leer en la Nueva Versión Internacional, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién tienen que temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Muy bien, la palabra del Señor. Era una multitud grande la que le seguía. Cuando el Señor estaba yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, aún por los pueblos, por los pequeños lugares donde habían aldeas y personas, mucha multitud comenzó a enterarse de las cosas que Jesús hacía, de esos grandes milagros, de la palabra que Él predicaba cuando Él hablaba acerca del arrepentimiento. Y Él llevaba las acciones, llevaba la demostración del poder del reino, de la buena noticia. Y era tanta multitud que se desesperaba por verlo, por tocarlo, porque sabían que al verlo, al estar cerca a Él, podían escuchar su voz, pero también sabían que al tocar sus vestiduras podían ser sanados. Y era tanta la multitud que se atropellaban unos a otros, y era tanta la desesperación de la gente por querer ver a Jesús. Y así que cuando Jesús comenzó a hablar, en primer lugar lo hizo a sus discípulos. En primer lugar les habló a ellos, no les habló a la multitud, sino que en primer lugar lo hizo con sus discípulos. Y esto tiene una aplicación en nuestras vidas. Recuerda que la palabra del Señor en primer lugar nos va a hablar a nosotros. Es importante tener en cuenta la expectación, la expectativa que tenemos que tener para poder acercarnos a Dios. Y esta expectativa la tenía esa multitud. Estaban ansiosos, estaban desesperados, que aún se atropellaban queriendo ver al Señor. Y era tanta la expectativa que ellos tenían que pudieron ver al Maestro. ¿Sabes? Es importante que como hijo de Dios tengas esa expectativa de encontrarte con Jesucristo, que encontrarte con el Señor en su casa, encontrarte con el Señor en la iglesia. Recuerda que cuando dos
o tres se reúnen en su nombre y aún más personas se reúnen en su nombre, Él está en medio. Pero tiene que haber expectativa, tiene que haber expectación, tiene que haber un deseo vivo de encontrarse con Dios, de tener un encuentro personal. Y esto es lo que mucha multitud hizo en el tiempo de Jesús. Así que vemos también que el Señor en primer lugar le habló a sus discípulos y antes de poder predicar la palabra a la multitud. Y es importante que la palabra en primer lugar nos predique a aquellos que lo hablamos, a aquellos que estamos anunciando el Evangelio. La palabra de Dios nos habla a nosotros primero y luego va al pueblo, luego va a las personas que necesitan oír. Recuerda que el mensaje de salvación, la palabra de Dios, primero tiene que ser aplicado en nuestras vidas. Recuerda que en primer lugar nos habla a aquellos que estamos trayendo este mensaje. Y mira lo que el Señor les dijo a sus discípulos: cuídense de toda levadura de los fariseos, cuídense de esa levadura, o sea, de la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que es importante que esa levadura, la levadura es un organismo vivo, es como una bacteria que se multiplica de manera exponencial, se multiplica de manera logarítmica, o sea, crece de una manera, se multiplica de una manera muy rápida, y solamente es una pequeña cantidad de levadura que cae en la masa que puede llegar a contaminarla toda, puede llegar a fermentarla totalmente, y solamente es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de esperar. Tal vez una pizca de levadura no puede hacer fermentar 1 kilo de harina en 1 hora o en 2 horas, pero si usted lo deja 2 o 3 días o un tiempo prudencial, usted va a ver que esa poca pizca de levadura ha logrado fermentar, ha logrado su cometido. Así que es importante guardarnos de toda levadura de religiosidad, de hipocresía, de falsedad, porque estas cosas, de una u otra manera, si le damos cabida, va a salir y va a contaminarnos completamente, y esto va a impedir que realmente le busquemos a Dios. El Señor dice que tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Tenemos que hacerlo sin doblez de vida. Tenemos que cada día reconocer cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras fallas. Tenemos que confesar continuamente nuestros pecados, nuestras fallas delante de Dios y clamar por su ayuda. Recuerda también la importancia de poder hablar con los líderes, con aquellos que están mentoreando, con aquellos que están realizando la labor de liderazgo, con aquellas personas que están liderando tu vida o están pastoreando tu vida. Es importante también que tú puedas tener esa confianza de poder buscar ese consejo, de poder contarle, abrir tu corazón y poder contar cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades o cuáles son los pecados recurrentes que te están impidiendo crecer en tu vida cristiana. De esta manera, recuerda que estás sacando a la luz y estás dejando que la luz de Cristo empiece a limpiar y empiece a abrir esa brecha. Es importante esto porque dice la palabra del Señor que no hay nada escondido que no llegue a conocerse. Todo lo que hacemos en la oscuridad, todo lo que hacemos en el momento privado donde nadie nos ve, todo lo que hacemos aún en palabras o en dichos o en pensamientos, todas esas cosas van a ser manifiestas, van a ser sacadas a la luz. Por eso es importante, como hijos de Dios, vivir en una plena comunión con Dios, en una plena comunión con nuestro prójimo. Es importante confesar nuestras faltas los unos a los otros. Es importante siempre buscar, como hijos de Dios, que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Así que el Señor también nos sigue diciendo en el versículo 4: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene el poder para echarlos en el infierno. Entonces la palabra del Señor nos dice que nuestro temor no debe ser con los que matan el cuerpo físico. Recuerda que nosotros no tenemos una seguridad en cuanto a nuestra vida, no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra, cuándo vamos a salir, pero lo importante que tiene que estar en nuestro corazón es que tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia. No sabemos qué puede pasar hoy, qué puede pasar en la tarde o de madrugada, no sabemos en realidad cuándo es que nosotros vamos a salir, vamos a partir de esta tierra. Es importante, por eso, no temer a aquellos que pueden dañar el cuerpo, no temer a la enfermedad,
no tenerle miedo a quizás a personas que puedan hacernos daño. Recuerda que lo máximo que se puede lograr es que la vida del cuerpo deje de existir, pero luego de eso el alma, el espíritu salen del cuerpo y continúan viviendo. Y recuerda que esa vida, si esa persona está en Cristo, como dice la palabra, el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Así que toda persona que muere en Cristo en realidad no muere, sino que vive. Pero aquella persona que no ha vivido conforme a la palabra de Dios, aquella persona que murió en su pecado, como consecuencia le espera la segunda muerte. Y esa segunda muerte es la muerte espiritual, es la muerte del alma en la condenación del infierno. Por eso vemos que aquí el Señor nos dice en el versículo 4, precisamente en el versículo 5, nos dice: les voy a enseñar que ustedes a quién deben temer, teman a quien al que después de dar muerte tiene el poder de echarlos al infierno. Recuerda que tenemos que temerles a Dios, porque Él permite las cosas. Él es el que nos da la vida, pero también Él deja que el tiempo pase y Él ha determinado hasta cuándo van a ser nuestros días en esta tierra. Por eso nuestro temor y reverencia, nuestra vida, tiene que estar siempre alineadas de acuerdo a lo que Dios está demandando. Por eso también dice la palabra del Señor, nos habla acerca de unos pajarillos, nos habla acerca de esas aves pequeñas que en ese entonces se vendían en los mercados allí en el Israel antiguo, y estos pajaritos se vendían para las ofrendas, se vendían también probablemente para muchos usos que les daban los judíos. Pero vemos que esos pajaritos que se vendían a un precio tan muy minúsculo, vemos que Dios permitía que esos animalitos sean cazados. Él permitía que sean también, sus días estaban contados esos animalitos. Así que Dios tiene presente todo eso, hasta los más mínimos detalles, al punto tal que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces Dios está teniendo en control la situación. Si nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, entonces y le hacemos Señor de nuestra vida, entonces Él va a poder obrar en nuestra vida. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente que no tengamos miedo, que no tengamos temor, sino que al contrario nosotros tengamos la confianza que si nosotros hemos depositado nuestra vida en el Señor, entonces vivamos y corramos la carrera conforme Dios lo está demandando. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero animarte a continuar, a seguir adelante en la vida cristiana, que puedas poner por práctica esta meditación del día de hoy, que tengas en cuenta que no hay nada que pueda estar oculto, todo va a salir a la luz, y es importante que mejor, si tiene que salir algo a la luz, empieza a confesarlo, empieza a renunciar a ello, y que salga de tus propias palabras en señal de arrepentimiento, y que Dios pueda guiarte a cada día acercarte más a Dios. Muy bien, vamos a orar, y antes vamos a escuchar este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día, Señor, en la cual hemos recibido tu palabra. Señor, que podamos ponerlas por obra. Señor, no hay pecado que pueda continuar en la oscuridad, no hay práctica que haya sido escondidas que algún día no haya de saberse. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguno de los que están escuchando este episodio devocional que necesita ponerse a cuenta contigo, Dios mío, toca su corazón. Señor, pon en él, Señor, el deseo de renunciar, Señor, al pecado y volverse a ti completamente. Padre, Señor, aún está tiempo de hacerlo, Padre, antes de que se enteren por otros medios, Dios mío, y no directamente por esta persona. Padre, te pido en el nombre de Jesús también, Padre, por aquellos, Señor, que están en algún tipo de necesidad. Obra, Señor, en sus corazones, acércalos a ti, afírmalos en tu palabra, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.